Seguimos en Forinvest 2018 y ha llegado el momento de hablar de startups que plantean soluciones medioambientales, como son Nightway, y lo hacemos la presentación de esta compañía con Fernando Casado, que es cofounder de Nightway. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Sí, presenta la diferenciación de vuestra startup con otras, porque normalmente son todas muy tecnológicas, pero la vuestra también es tecnológica, pero muy concreta a dar soluciones medioambientales. Efectivamente. Nuestra innovación consiste en mejorar materiales. O sea, nosotros no hemos inventado el concepto, pero sí que lo hemos potenciado, lo hemos mejorado y lo hemos hecho aplicable a otros usos que no son los habituales. O sea, nosotros hablamos de, por ejemplo, aquí tengo una muestra. Esto es un material ultrafotoluminiscente, que esto pues es mucho más potente que los materiales que existen, precisamente por un tema de concepto y de nuevos materiales. Aquí pues los resultados de ensayos de luminancia multiplican por 5 lo que pide la normativa para temas de incendios. Entonces consideramos que necesitamos buscar nichos de mercado para este tipo de productos que no se limiten a salidas de emergencia y vamos, realmente... Puede tener muchísimas aplicaciones. Efectivamente, tiene incluso demasiadas aplicaciones que hace que te pierdas un poco en todas las posibles. Entonces lo difícil es focalizar en aquello que es útil. Nosotros pues somos pioneros en aplicaciones en obra pública de fotoluminiscencia. Esto pues da muy buenos resultados en vías ciclopeatonales donde no hay luz. Esto se carga con cualquier tipo de luz y emite luz por la noche. Emite, pues, normalmente en un tema normal lo que necesitas es que la gente evacúe el edificio en media hora y que emita un poco de luz, pero nosotros, el requisito nuestro es que dure toda la noche y que permita que si tú vas por el campo en un carril bici o en una vía ciclopeatonal, el poder guiarte. Entonces, esto concretamente es un soporte que está fabricado por una empresa de Carlet, de CB Plastic, que es plástico reciclado, lleva paja de arroz. Entonces, el conjunto de las dos tecnologías hace que tengamos unos productos con muy buen comportamiento de huella de carbono. Hemos participado en Climate Kick precisamente porque nosotros evitamos el consumo eléctrico. O sea, es una solución medioambiental. Es medioambiental totalmente. Además, tiene un precio muy asequible para administraciones públicas, no requiere mantenimiento y vamos, para mí son todo ventajas. Ahora todo lo que teníamos eran pinturas. Sí, la diferencia que hay con pinturas o pegatinas es el tema de la durabilidad. Esto pues tiene una vida útil muy larga, más de 10 años. En cambio, en una pintura a los 2 años se te deshace y tienes que volver a hacerlo. Y luego también esto, al ser un material tridimensional, porque esto no sé si se aprecia, no es una pegatina, es un material, pues temas de durabilidad, resistencia a rayos ultravioleta, no es nada comparable con productos existentes. ¿En qué fase se encuentra? ¿En qué fase os encontráis como startup? Pues hemos invertido mucho en I+D. En I+D ha sido lo que nos ha consumido mucho tiempo. Estamos empezando a facturar ahora. Necesitamos pegar el crecimiento, que esperamos que sea en 2018, y sobre todo invertir en marketing y comunicación. En marketing o comunicación, porque al trabajar con administraciones públicas necesitamos que esto se prescriba en proyectos, que las ingenierías tengan en cuenta estas tecnologías, que luego se liciten las obras, los constructores nos llamen, los vendamos. La facturación que hemos hecho ahora es testimonial en comparación con lo que esperamos tener de crecimiento. Las relaciones con los inversores, ¿cómo están? Pues eso es una cosa que vamos a hacer ahora, porque realmente hasta ahora todo lo hemos financiado nosotros con nuestros ahorros, porque yo soy emprendedor desde el 2005, con lo cual tenía ya mis ahorros, que los he dedicado a esto, por cierto. Entonces ahora llega el momento de pegar el crecimiento y por eso vamos a necesitar inversores.
Pues, ¿cuál es su objetivo? Ya para acabar, ¿qué objetivo tenéis a corto plazo? Evidentemente conseguir esos planes de invertir en comunicación, en marketing, pero ¿qué objetivos concretos? Pues nuestro objetivo es que conseguir que esto se extienda. Nosotros en España, sobre todo en Cataluña, es donde más hemos vendido, precisamente porque allí los proyectos son bastante innovadores en relación con el resto de España y donde hemos visto que, o sea, lo que queremos es que la tecnología se conozca y que se prescriba. Y luego, en temas de exportación, en Colombia también estamos vendiendo para la industria de minería, porque bueno, es como dices, las aplicaciones son infinitas. Entonces nosotros procedemos del mundo de la construcción y hemos visto aplicaciones relacionadas con el mundo de la obra pública, pero vamos, realmente esto lo puedes aplicar en barcos, en industria juguetera. Ahí te puedes perder de todas las aplicaciones que tiene. Fernando Casado, cofounder de Nightway, mucho éxito con este proyecto y que el año que viene podamos estar aquí hablando y bueno, hemos invertido, lo hemos conseguido y aquí estamos. Un placer. Bien. Muchas gracias.